encontré algo. No, ven por acá. Sí, ven. Estaba por allá. Grecia, ¿escuchaste eso? ¿Qué es? Historias bajo tierra y otras atrapadas en el mar. Dos lugares visiblemente separados, pero unidos por el miedo, la memoria y el silencio. Un cementerio donde muchos aseguran que las almas todavía pagan por los pasillos. Y esa prisión abandonada, donde los gritos de sufrimiento se siguen escuchando. ¿Quieres descubrir más? Esto es Lo que no te contaron de aquí. Hoy les mostraremos dos lugares simbólicos y misteriosos del Callao: el cementerio Baquijano y la isla El Frontón. Dos lugares distintos, pero que se unen a través de la memoria colectiva. Ambos guardan décadas de leyendas y misterios que hasta el día de hoy siguen generando preguntas. Donde la historia real resulta más aterradora que cualquier otro mito. Pero antes de entrar a estos lugares, Tenemos que entender por qué ciertos espacios nos pueden causar miedo, incluso cuando no ocurre nada. y créenos que tu mente tiene mucho que ver en esto. Hasta surge una duda. ¿No crees, Grecia? Así es, Roxy. Es como si no lográramos encontrarle sentido a las cosas, incluso cuando tenemos toda la información en la mesa. ¿Pero qué crees? ¿El terror viene del lugar? ¿O está dentro de nosotros mismos? Yo creo firmemente de que todos tenemos un poco de terror en el fondo. Antes de continuar, recuerden que aquí ninguno estudió psicología o es experta en el tema, pero sí se realizó una investigación profunda. Un cementerio y una prisión abandonada. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y sin razón aparente sentiste miedo? Y si algo da tanto miedo, ¿por qué termina llamándonos tanto la atención? Eso es nuestro cerebro entrando en estado de alerta cuando percibe peligro, muerte o tragedia. Como si alguien nos estuviera viendo desde otro plano lejano. Hipervigilancia, un estado psicológico en el que nuestro cerebro permanece alerta, buscando amenazas o estímulos extraños. Cementerio Baquijano del Callao. Silencio, oscuridad, que puede provocar ansiedad y sugestión. El Frontón, donde la historia de violencia y tragedia rodean a una isla, generando una carga emocional colectiva. Pero existe algo todavía más extraño: la necesidad de acercarnos a aquello que sabemos que podría perturbarnos. El Baquijano no solo guarda cuerpos, guarda recuerdos, duelo y supersticiones. Y así, el Frontón quedó convertido en un símbolo de violencia, miedo y aislamiento absoluto. Y el cementerio tiene décadas de entierros, despedidas y leyendas que no desaparecieron del todo. Quizá por eso, muchas personas todavía sienten miedo cuando miran estos lugares de lejos. Y quizás terminemos con más preguntas que respuestas. Entraremos a los lugares donde nacieron estas historias. Ya volvemos.
En Incomac transformamos la energía solar en soluciones reales para hogares, negocios y proyectos. Contamos con productos eficientes, resistentes y el respaldo que necesitas para invertir mejor. Incomac, tu aliado en energía solar. El Callao guarda lugares donde las historias parecen seguir respirando entre sus paredes. Espacios donde el tiempo dejó historias, pero también heridas que nunca terminaron de cerrar. El cementerio Baquíjano del Callao. ¿Sabías esto? Un camposanto inaugurado en 1861 y 1862 por la epidemia de fiebre amarilla que golpeó al Callao. En aquella época, el puerto ya no tenía espacio suficiente para enterrar a sus muertos. Se dice que en el primer año se sepultaron alrededor de 12.000 personas. Una de las leyendas más conocidas habla de una mujer vestida completamente de negro, que aparece caminando entre los mausoleos durante la madrugada. Los vigilantes cuentan que primero se escucha el sonido de tacos acercándose lentamente, pero cuando voltean, no encuentran absolutamente a nadie. También existen relatos sobre los antiguos sectores donde enterraban niños fallecidos durante epidemias del siglo XIX. Aseguran escuchar risas, llantos o pasos pequeños corriendo entre los nichos. Incluso, algunos afirman haber oído pelotas rebotando en medio del silencio absoluto. Pero probablemente la zona más temida sean los antiguos sótanos del cementerio. Las historias sobre túneles, sombras y figuras observando desde la oscuridad. Cambios bruscos de temperatura, sensación de ahogo y ruidos metálicos imposibles de identificar. La isla El Frontón funcionó como penal de máxima seguridad en gran parte del siglo XX. Aquí fueron enterrados criminales peligrosos, presos políticos y, sobre todo, miembros de la organización terrorista llamada Sendero Luminoso. Pero el episodio que marcó para siempre a la isla del Frontón ocurrió el 18 de junio de 1986. Un motín protagonizado por internos senderistas que terminó con la intervención militar encabezada por la Marina de Guerra. El resultado, devastador. Disparos, decenas de muertos y explosiones que dejaron a gran parte del penal totalmente destruido. Y es por eso que hasta el día de hoy el Frontón es considerado un lugar donde tantas vidas se perdieron. Después de la tragedia, pescadores aseguran escuchar gritos y golpes provenientes de las ruinas durante la madrugada. Otros dicen haber visto siluetas moviéndose entre los pabellones abandonados. Pero quizá el verdadero fantasma de El Frontón no sea sobrenatural, sino de la memoria histórica de todo lo que ocurrió ahí. y es ahí donde el cementerio Baquíjano y El Frontón terminan unidos para siempre. Mientras el Frontón representaba el encierro y la violencia, El Baquíjano representó el duelo, las tumbas y el silencio. y es por eso que para muchos chalacos recordar estos lugares es recordar una época en la que el miedo parecía nunca terminar. Lo más aterrador de estos lugares es que estas historias sí ocurrieron en realidad. Después de la pausa, procederemos a cerrar este expediente. Historias, leyendas, tragedias y recuerdos que siguen en el Callao. Pero aunque algunas cosas tengan explicación, hay otras que simplemente siguen ahí. Pero si el Baquíjano representa el descanso final, El Frontón representa el encierro absoluto. una prisión rodeada de mar, y ahora este cementerio. Estar en esos lugares genera algo, pero nunca vamos a saber explicarlo. Bueno, Roxy, hemos recorrido lugares donde el pasado ha dejado sus huellas. Son espacios donde el miedo, la memoria y el tiempo se mezclan constantemente. Muchas de estas experiencias probablemente tengan su explicación psicológica. Pero hay historias que permanecen, porque hay heridas que no terminan de cerrarse. Y es exactamente por eso que estos lugares
nunca podrán sentirse distintos a lo que son. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Habías visitado alguno de estos lugares? ¿Conocías las historias del Faquíjano o el Frontón? ¿Tú te atreverías a venir sin nadie? Cuéntanos y posiblemente tu comentario salga en el próximo capítulo. Oye, no creas que este es el único lugar donde las leyendas siguen vivas. Porque en el sur del Perú existe un lugar donde la magia, los rituales y las maldiciones todavía forman parte de la vida cotidiana. Un lugar donde muchos aseguran que existieron las brujas. O tal vez nunca se fueron. Próxima parada. Espérate. ¿Logran adivinarlo? Esto fue lo que no te contaron de aquí. Uy.